Se rieron del anciano andrajoso que ofrecía arreglar un auto de lujo a cambio de una comida, sin darse cuenta de que se burlaban de una leyenda viviente. La lluvia golpeaba una ciudad que no lo veía. Un fantasma con ropas militares raídas, mirando a través del cristal un Aston Martin plateado que nadie podía arreglar. Entró tambaleándose en el luminoso y prístino salón de exposición, atrayendo miradas y muecas. ¿Puedo arreglarlo por una comida?, preguntó, con la voz áspera por años de silencio. El vendedor rió, sin saber que estaba frente a una leyenda, un hombre cuyas manos habían resucitado máquinas bajo fuego enemigo, donde fallar significaba morir. Aquella noche no se trataba de dinero ni de gloria. Era cuestión de sobrevivir. Pero lo que ocurrió después destrozaría sus prejuicios, encendería una tormenta de titulares y revelaría que Jack Riley era mucho más que un vagabundo. Su historia apenas comenzaba. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde donde nos miras hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora, volvamos. Disfruta la historia. Una ventisca amarga azotaba las esquinas de la ciudad, trayendo consigo los primeros indicios de una tormenta. Él estaba de pie al otro lado de la calle, un fantasma con ropas militares raídas, observando el cálido resplandor de la concesionaria. Le decían el viejo Jack, el hombre que hablaba con los motores. Pero nunca supieron los secretos que esos motores le susurraban de vuelta. La lluvia comenzó a caer en gruesas y oblicuas cortinas, pegando la fina chaqueta de Jack a su piel. Parecía no notarlo. Sus ojos, del color de un verano desteñido, estaban fijos en el cromo reluciente y el acero pulido de los autos dentro de Prestige Motors. Alguna vez había comandado legiones de hombres y máquinas. Ahora solo comandaba el temblor de sus manos y el vacío que le roía el estómago. Inspiró hondo, el aire frío punzándole los pulmones, y cruzó la calle. El salón era una catedral de riqueza. Luces suaves brillaban sobre capós que costaban más que la casa de la mayoría. Un vendedor joven, casi un adolescente, alzó la vista del teléfono. Su rostro era una máscara de desdén cuando Jack entró arrastrando los pies, dejando un rastro de huellas mojadas sobre las baldosas blancas. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el muchacho, con un tono que dejaba claro que quería hacer cualquier cosa menos eso. La voz de Jack salió ronca por el desuso. «Hay un auto en el taller», dijo, señalando con una mano temblorosa hacia el fondo. Un Aston Martin plateado antiguo. El motor no está respirando bien. El vendedor, cuyo gafete decía Kyle, soltó una risa incrédula. ¿Respirando bien? Señor, nuestros mecánicos son los mejores. Saben lo que hacen. Dio un paso adelante, tratando de empujar sutilmente a Jack hacia la puerta. Si no viene a comprar un auto, no vengo, dijo Jack, con la mirada aún en el taller. Vengo a arreglarlo. Por fin miró a Kyle. En sus ojos había una profundidad de conocimiento imposible de comprender para el joven. Y lo único que pido a cambio es una comida caliente. Kyle lo observó un largo momento y estalló en carcajadas. Fue una risa cruel y burlona que resonó en el cavernoso salón. Se volvió hacia sus compañeros, dos vendedores que ya miraban la escena divertidos. «Escuchen esto. Este viejo dice que arregla el Aston Martin por un sándwich». Los otros se sumaron a la risa. El dueño de la concesionaria, un hombre corpulento con un traje carísimo llamado señor Abernathy, salió de su oficina con el ceño fruncido. «¿Qué es todo este alboroto?». Kyle señaló a Jack con el pulgar. «Este vagabundo entró de la calle. Dice que arregla el Aston Martin de la señora Davenport por una comida». Los ojos de Abernathy se entrecerraron. La señora Davenport era su clienta más importante.
Su auto llevaba una semana en el taller y sus mecánicos estaban perplejos. Le habían pasado todas las pruebas de diagnóstico, habían cambiado medio motor y aún así el coche tosía y se apagaba. La presión iba en aumento. Miró al anciano, la ropa hecha jirones, la barba canosa, las manos callosas y temblorosas. Era absurdo, pero había algo en sus ojos. Una confianza serena. Un destello que no veía hacía mucho. ¿Cree que puede arreglarlo?, preguntó Abernathy con escepticismo. Sé que puedo, respondió Jack simplemente. Abernathy era un jugador nato. Había levantado su imperio a base de apuestas arriesgadas. Aquella quizá era la más ridícula de su vida. Pero, ¿qué podía perder? De acuerdo, dijo, dejando asomar una sonrisa lenta. Tenemos un trato. Si lo arregla, consigue una comida. La mejor de la ciudad, invita a la casa. Pero si no, se inclinó y susurró en tono conspirativo, entonces limpiara mi piso con un cepillo de dientes. Los vendedores soltaron risitas. Jack asintió. Justo. Caminó hacia el taller, cada paso lento y deliberado. Los mecánicos, 3 profesionales curtidos, se detuvieron a mirarlo mientras se acercaba. Habían oído el jaleo y no estaban contentos. ¿Y este quién es?, gruñó el jefe de mecánicos, un hombretón llamado Gus. Su nuevo consultor, dijo Abernathy guiñando un ojo. Gus recorrió a Jack de arriba abajo con desprecio abierto. Tiene que estar bromeando. Jack lo ignoró. Se acercó al Aston Martin, una máquina magnífica incluso con su corazón de acero silenciado. Posó la mano sobre el metal frío del capó, cerró los ojos un instante como en oración. Los mecánicos se miraron con sorna. ¿Qué hace?, susurró uno. Comulgando con los dioses del motor. Jack abrió los ojos. No necesitaba ver los reportes ni el arsenal de equipos sofisticados alrededor del auto. Ya había escuchado todo lo necesario en el ritmo tenue e irregular del motor cuando lo intentaron encender para mientras estaba al otro lado de la calle. Es la bomba de combustible, dijo con voz clara y firme. No es la original. Es un reemplazo moderno y no está calibrado a las especificaciones de fábrica. La presión está mal. Gus resopló. Revisamos la bomba. Funciona bien. Revisaron si bombea combustible. Lo corrigió Jack con suavidad. No se lo bombea correctamente. Es distinto. Señaló una válvula pequeña, casi imperceptible, en la base del motor. Es un regulador. En este modelo es delicado. Su bomba nueva está forzando demasiado caudal demasiado rápido. El motor se está ahogando. Se asfixia. Los mecánicos se miraron, luego al motor y otra vez a Jack. Se habían concentrado tanto en los componentes de alta tecnología, computadoras a bordo, encendido electrónico, que pasaron por alto la sencilla elegancia mecánica del diseño original. Gus, con el orgullo herido, no estaba listo para ceder. ¿Y cómo puede saberlo? La mirada de Jack derivó hacia un tatuaje desvaído en su antebrazo, un emblema casi borrado de una unidad disuelta décadas atrás. Digamos, dijo con una tristeza que ninguno comprendía, que he pasado mucho tiempo con viejos soldados. Y este auto es un viejo soldado. Hay que tratarlo con respeto, no solo con piezas nuevas. Tomó una llave inglesa, las manos sorprendentemente firmes. Ahora, si me pasan ese destornillador plano pequeño, les muestro a qué me refiero. Durante la siguiente hora, el taller quedó en silencio, salvo por el suave tintinear del metal. Jack trabajó con una concentración callada. Sus movimientos eran fluidos, económicos, nacidos de toda una vida de práctica. Los mecánicos,
que empezaron burlándose, ahora miraban con asombro creciente. Estaban presenciando a un maestro. Por fin Jack se apartó del auto y se limpió las manos con un trapo. «Pruébala». Gus se sentó al volante con una mezcla de esperanza e incredulidad. Giró la llave. El motor cobró vida con un ronroneo profundo y potente que vibró en el suelo de concreto. Era un sonido que no oían hacía una semana. El sonido de una máquina perfectamente afinada y equilibrada. Abernathy, que observaba a distancia, se acercó con los ojos abiertos de par en par. Miró a Jack, luego al auto y de nuevo a Jack. «¿Cómo? ¿Cómo lo hizo?» Jack apenas sonrió, con una tristeza leve. «Escuché», dijo. «Eso es todo. Solo escuché lo que ella tenía que decir». Abernathy lo llevó a su oficina, un cuarto hecho para intimidar, con un gran escritorio de caoba, sillones de cuero y paredes adornadas con fotos del dueño estrechando manos con celebridades de segunda. Jack no se intimidó. Había estado en salas donde se decidía el destino de naciones. Aquello solo era una sala. «No sé quién es», dijo Abernathy, invitándolo a sentarse. «Pero es un genio. Un absoluto genio». Rodeó el escritorio. Sus ojos destellaban una codicia nueva. No pensaba solo en el dinero de la señora Davenport. Pensaba en el dinero que podía sacarle a ese viejo. «Solo soy un hombre que conoce los motores», dijo Jack en voz baja. No se sentó. Prefería estar de pie, costumbre de toda una vida alerta. Un hombre que conoce los motores. Sirvió a Abernathy. «Amigo, es un artista. Y yo soy un coleccionista». Se inclinó, manos planas sobre el escritorio. «Le haré una propuesta. Le doy un cuarto atrás, 3 comidas al día y una pequeña paga. A cambio, trabaja para mí en los coches difíciles, esos que mis artistas no logran descifrar». Era más de lo que Jack había tenido en años. Un techo, comida, un propósito. Pero también era una jaula. Dorada, sí, pero jaula al fin. Miró por la ventana la calle rayada por la lluvia. Había sido libre por mucho tiempo, a su manera. Libre de expectativas, responsabilidades, fantasmas. Pensó en otra noche lluviosa, toda una vida atrás. Era joven, apenas 20, de pie en el barro de un país extraño. Llovía a cántaros como esa noche. Trabajaba el motor de un jeep con la carrocería acribillada por balas. El motor era su única salida. Sus vidas dependían de él, y lo reparó. Lo revivió con nada más que una llave inglesa y una oración. Recordó los rostros de los hombres a los que salvó aquella noche, jóvenes, aterrados, agradecidos. Entonces fue un héroe, una leyenda. Pero las leyendas, como los viejos soldados, se desvanecen. Volvió de la guerra siendo otro. El mundo por el que luchó parecía no tener lugar para él. Intentó asentarse, trabajó en un taller, se casó con una buena mujer, tuvo una hija. Pero los fantasmas siempre estaban allí, acechando. Los veía en el fogonazo de una cámara, los oía en el petardeo de un escape. Bebió para olvidar, y el alcohol solo hizo que los fantasmas gritaran más fuerte. Su esposa se fue, se llevó a la niña. No la culpó. Él mismo se había vuelto un fantasma. Vagó de pueblo en pueblo, de trabajo en trabajo, huyendo de algo de lo que no podía escapar. La carretera abierta se volvió su hogar. El rugido de un motor, su único amigo. Maestro de su oficio, fracaso en todo lo demás. El carraspeo de Abernathy lo devolvió al presente. El dueño lo miraba, con un amago de impaciencia. Entonces, ¿qué dice? Jack, hay trato. Jack miró sus manos. Eran viejas, con cicatrices y callos, pero aún eran buenas manos.
Aún podían devolver la vida. Tal vez ya era hora de devolvérsela a sí mismo. «Tengo una condición», dijo Jack. Abernathy alzó una ceja. «No quiero paga», dijo Jack. «Solo el cuarto, las comidas y un auto». Abernathy rió. «¿Un auto? Mi buen hombre, podrá escoger cuando demuestre su valía». «Por supuesto, no uno de estos», añadió Jack, señalando los modernos del salón. «Quiero algo viejo, roto, algo de lo que todos se hayan rendido». Abernathy se intrigó. «¿Y por qué querría un trasto así?» «Porque», dijo Jack, con una leve sonrisa por primera vez, «creo que todo y todos merecen una segunda oportunidad». Abernathy se acarició la barbilla, dejando que una sonrisa lenta y calculadora se extendiera. Era un hombre de negocios y olía la oportunidad a kilómetros. Ese viejo no era solo mecánico. Era filósofo, un showman. Podía ser la nueva cara de Prestige Motors, el sabio maestro que arregla lo inarreglable. Un sueño de marketing. «Trato hecho, Jack», dijo tendiéndole la mano. «Bienvenido a la familia». Jack la estrechó. El apretón fue firme, pero frío. Sabía que estaba pactando con el diablo, pero ya había estado en el infierno y siempre halló la salida. Las semanas siguientes pasaron como un borrón. Jack recibió un cuarto pequeño sin ventanas al fondo del taller. No era gran cosa, pero era cálido y seco. Le daban 3 comidas al día de un diner cercano. Grasientas, sí, pero calientes. Y le dieron un auto, un cascarón oxidado, abollado y olvidado de un Ford Mustang 1969 que llevaba años al fondo del lote. Todos pensaron que Abernathy estaba loco, pero él sabía lo que hacía. Jack se convirtió en leyenda local. La gente venía de toda la ciudad a ver al viejo que hablaba con los motores. Le traían casos perdidos, autos canibalizados, vehículos declarados muertos por cada taller en kilómetros. Y Jack, con su sabiduría tranquila y manos mágicas, los devolvía a la vida. Nunca usó equipos sofisticados. Solo escuchaba los susurros del motor, los gemidos de la transmisión, los suspiros de la suspensión, y entendía. Era feliz a su manera. Tenía un propósito. Le respetaban. Estaba en casa. Pero los fantasmas seguían allí. Más callados, pero allí. Y un día, un nuevo fantasma entró en su vida. Un fantasma de un pasado que creía enterrado. Era una joven, no mayor que la edad que tendría su propia hija. Tenía el mismo cabello rojo encendido, la misma barbilla obstinada, los mismos ojos tristes y sabios. Conducía una pick-up destartalada que echaba humo negro. Se le acercó con las manos enterradas en los bolsillos del Jan. «¿Usted es Jack?», preguntó con un hilo de voz. «Así me dicen», respondió, limpiándose las manos con un trapo. «Dicen que puedo arreglar cualquier cosa». «Puedo intentarlo». Ella respiró hondo. «Puedo arreglar un corazón roto». Jack la miró largo rato. Vio el dolor en sus ojos, un dolor que conocía bien. Vio el fantasma de su propia hija, a la que había abandonado años atrás. «No sé de corazones», dijo con la voz espesa por una emoción olvidada. «Pero puedo mirar tu camioneta». Mientras trabajaba en el motor, ella le contó su historia. Se llamaba Sara, era periodista, trabajaba en un reportaje sobre veteranos sin hogar, los hombres olvidados por el país al que sirvieron. Supo de él por otros hombres de la calle. Le llamaban el fantasma, el hombre que había ido al infierno y regresado. No sabía quién era. No sabía de las medallas ni de los hombres a los que salvó, ni de la leyenda. Solo veía a un viejo con un mono grasiento, bueno con las manos. Y mientras hablaba, Jack entendió que le habían dado una segunda oportunidad. No solo de arreglar autos,
sino de arreglar su vida rota, de enfrentar los fantasmas del pasado, de contar su historia. El motor de la camioneta era un desastre, viejo, descuidado, maltratado, como él. Pero al trabajar, al cambiar piezas gastadas y limpiar filtros colapsados, sintió una paz que no sentía en muchísimo tiempo. No solo arreglaba un motor, sanaba una herida supurando desde hacía décadas. Cuando terminó, el motor ronroneó como un gatito. Los ojos de Sarah se abrieron asombrados. ¿Cómo hizo? Jack sonrió. Escuché, dijo. Eso es todo. Solo escuché. Ella quiso pagarle, pero él se negó. Solo cuenta mi historia, dijo. La historia de todos los soldados olvidados. Ese será mi pago. Ella prometió hacerlo. Y cuando se fue, con la camioneta andando mejor que en años, Jack sintió una chispa de esperanza. Quizá, solo quizá, esta vez se podría encontrar el camino a casa. Pero el camino a casa nunca es fácil. Y el pasado de Jack estaba a punto de alcanzarlo de una forma inimaginable. Verás, el Aston Martin plateado que arregló aquella primera noche lluviosa no pertenecía a cualquier mujer adinerada. Era de la esposa de un general retirado, un general que había conocido a un joven y brillante mecánico en la guerra. Un mecánico llamado Sargento John Jack Riley, dado por desaparecido en combate, presumido muerto hacía más de 40 años. El general Davenport era un hombre acostumbrado a la precisión. En su larga y condecorada carrera, cada detalle importaba. Cada pieza de información podía ser la clave de la victoria o la derrota. Cuando su esposa Eleanor regresó a casa con su amado Aston Martin ronroneando como un león satisfecho, quedó complacido, sí, pero también intrigado. Ella le contó la historia del extraño vagabundo que diagnosticó el problema con un solo toque. Un hombre que parecía comprender el alma misma de la máquina. Se hacía llamar Jack, dijo Eleanor, sorbiendo su té en el salón de su señorial casa. Un hombre callado, de ojos tristes. Pero sus manos, George, tenías que ver sus manos. Se movían con un propósito. El nombre pinchó la memoria del general. Jack. Él había conocido a un Jack, un joven cabo en su unidad. Un chico con un don prodigioso para la mecánica. Le decían el mago porque lograba que los motores más maltrechos y acribillados volvieran a la vida en el campo de batalla. Un chico llamado John Riley. Pero todos le decían Jack. ¿Este hombre tenía apellido?, preguntó el general, intentando sonar casual. Eleanor frunció el ceño. Creo que no. Solo Jack. El señor Abernathy cree que es una genialidad de marketing. Ya ha empapelado la ciudad con la cara del viejo en una valla, el susurrador de autos. El general se puso de pie y fue a la ventana, las manos tras la espalda. No podía ser. El sargento John Jack Riley había desaparecido durante una misión de reconocimiento en territorio enemigo. Un jeep, una llanta reventada, una emboscada. Sin sobrevivientes. Se le listó como desaparecido y luego como muerto. El mismo general escribió la carta a la familia del joven. Fue lo más difícil que hizo. Desechó el pensamiento. Sería coincidencia, un truco de la memoria. Aún así, la historia persistía, una pieza de rompecabezas que no encajaba. Una semana después, la pieza encajó. El artículo de Sarah se publicó. No fue portada, sino una historia humana discreta en la sección dominical local. El fantasma en la máquina, la segunda oportunidad de un veterano. Escribió del vagabundo llamado Jack, su dignidad silenciosa,
su capacidad casi sobrenatural para arreglar motores y su simple pedido de contar las historias de los soldados olvidados. No sabía su apellido ni su pasado, pero captó su esencia. Habló de sus manos, de cómo parecían escuchar al metal. Habló de sus ojos, de cómo contenían un universo de dolor no dicho. El general Davenport leyó el artículo con su café. Vio la foto en blanco y negro, Jack apoyada en el Mustang oxidado, el rostro a medias en sombra, pero inconfundible el tatuaje del antebrazo, el emblema desvaído de la 173ª Brigada Aerotransportada, la antigua unidad del general. La taza tembló en su mano. Era él, después de tantos años, vivo. El mundo explotó. La historia corrió por las agencias nacionales. El relato del héroe sin hogar, el legendario sargento Jack Riley, encontrado trabajando de mecánico en un pequeño taller, era irresistible. Era una historia de redención, de valor olvidado, de la callada resiliencia del espíritu humano. Los reporteros cayeron sobre Prestige Motors como una plaga. Le clavaron cámaras y micrófonos en la cara. Querían saberlo todo. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué se escondió tanto? ¿Qué se siente ser un héroe? Jack estaba abrumado. Era un hombre que vivió en las sombras. Buscó el anonimato, un lugar tranquilo donde escapar de sus fantasmas. Ahora lo bañaba la luz más intensa. Se replegó en sí mismo, en la familiar comodidad de los motores. Rechazó entrevistas, habló solo a través de Abernathy. Abernathy, por supuesto, estaba en el cielo. Prestige Motors se convirtió en la concesionaria más famosa del país. El negocio se disparó. Exprimió la historia hasta la última gota, presentándose como el salvador benévolo que supo ver el genio en el humilde anciano. Registró la marca Auto Whispere y empezó a vender mercancía. Camisetas, tazas, incluso una línea de productos para el auto. Jack no vio un centavo. No lo quería. Solo quería su cuartito, sus 3 comidas y el consuelo de su trabajo. Siguió arreglando lo inarreglable, poniendo orden en el caos de la maquinaria rota, aunque su vida entraba en un nuevo tipo de caos. Y entonces, un día, ella apareció. Trabajaba en el Mustang, su santuario, lijando con cuidado una mancha de óxido en el guardabarros. Sintió una presencia y alzó la vista. Una mujer estaba en la puerta del taller. Tendría 40 y tantos, con el mismo cabello rojo que veía en sus sueños, la misma barbilla obstinada, los mismos ojos tristes y sabios que la joven periodista Sara. Pero en estos había algo más, una vida de preguntas, un universo de dolor. «Papá», susurró, con la voz quebrada. Las manos de Jack se congelaron. El taco de lija cayó con un golpecito. No oía esa palabra hacía 40 años. No veía ese rostro desde que era una niña. Su hija, Elizabeth, se incorporó despacio. Los huesos viejos protestaron. Quiso correr hacia ella, abrazarla, decirle que lo sentía por todo, pero se quedó paralizado. Los fantasmas del pasado se alzaron, acusándolo en silencio. Era un fracaso, un borracho, un desertor. La había abandonado. ¿Cómo pedirle perdón? Ella dio un paso, luego otro. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Pensé que estabas muerto», dijo, mezcla de ira y angustia. «Nos dijeron que estabas muerto». «¿Lo estaba?», dijo él, con voz áspera. «En cierto modo». El reencuentro no fue feliz. Fue una tormenta de rencores no dichos, de años de preguntas sin respuesta. Elizabeth, ahora una abogada exitosa con su propia familia, había construido su vida sobre el cimiento de su ausencia.
Su repentina reaparición era una onda expansiva que amenazaba con agrietarlo todo. Ella había visto los noticiarios. Claro, había visto el rostro del hombre que solo conocía en fotos desteñidas. Un hombre del que su madre hablaba con mezcla de amor y amargura. Un héroe de guerra para el mundo, un fantasma para su familia. Hablaron horas, con largos silencios dolorosos. Él habló de la guerra, de lo que vio, de lo que hizo, de los fantasmas, del alcohol, de la huida. No se excusó, solo dijo la verdad. Ella le habló de su vida, de crecer sin padre, del hueco que dejó, de la rabia que cargó tanto tiempo. ¿Por qué? Lanzó por fin la pregunta que importaba por encima de todas. ¿Por qué nunca volviste a casa? Jack miró sus manos, manos que podían arreglarlo todo menos su propia vida. Porque, susurró, no sabía cómo. Estaba roto. Creí que nunca podría estar entero otra vez. Pensé que estaría mejor sin mí. Esa decisión no te correspondía, dijo ella, con voz fría. Las palabras lo golpearon más duro que una bala. Sabía que tenía razón. La reunión terminó sin resolución. Ella le dejó una foto de sus nietos, 2 chicos sonrientes a los que nunca conoció, y la promesa de llamar. Un gesto pequeño, pero un comienzo. Un hilo frágil de esperanza en el enredo de su vida. En los días siguientes, Jack sintió un cambio dentro. Los fantasmas seguían, pero distintos. Ya no eran solo los hombres perdidos en la guerra. Eran los fantasmas de la vida perdida, la familia abandonada. Y por primera vez sintió el deseo no solo de huir, sino de enfrentarlos, de enmendar. Se volcó en el Mustang. El auto se convirtió en su confesionario, su penitencia. Cada abolladura enderezada, cada punto de óxido lijado era un acto de contrición. No restauraba solo un coche. Trataba de restaurar su alma. Abernathy, ajeno al torbellino en el corazón de Jack, solo vio otra oportunidad de marketing. La gira del reencuentro tronó una mañana, irrumpiendo con unos planos nuevos. Llevaremos el Mustang por todo el país. Padre e hija unidos por un clásico. Es una historia que se escribe sola. Jack miró los planos y luego el rostro brillante y rapaz de Abernathy. Había sido peón demasiado tiempo. Del ejército, de sus adicciones, de ese hombre codicioso. Había sido fantasma, leyenda, susurrador. Había sido todo menos el mismo. Arrugó los planos en el puño. No, dijo, quedo pero firme. Abernathy se desconcertó. No, ¿cómo que no? Este auto no está en venta, dijo Jack. Y yo tampoco. Fue a su banco de trabajo y tomó una cajita de madera tallada con esmero. La abrió. Dentro, sobre terciopelo descolorido, había un corazón púrpura y una cruz por servicio distinguido. Medallas que nunca mostró a nadie. Medallas que sentía no merecer. Se las tendió a Abernathy. Son para usted, dijo. Un anticipo. Abernathy miró las medallas con los ojos muy abiertos. Sabía lo que eran. Sabía lo que valían. No en dinero, sino en algo mucho más valioso. Sacrificio, sangre. ¿Un anticipo de qué? Susurró. Jack miró el Mustang, su nueva capa de primer, un gris apagado y esperanzador. De mi libertad, dijo, me estoy recomprando. Abernathy sintió el peso de las medallas, físico y simbólico, y por un instante la codicia calculadora dio paso a otra cosa, asombro, quizá hasta vergüenza. Era un hombre de números, de márgenes y depreciaciones. Entendía el costo de un auto, de un edificio, de la mano de obra. Pero esta era una moneda que nunca aprendió a calcular. El costo del valor, el precio del sacrificio. ¿Qué es esto? Alcanzó a decir con la voz más suave que Jack le había oído. Una deuda tardía, dijo Jack. He estado huyendo de quien fui por 40 años. Me escondí tras una botella y luego tras estos muros. Usted me dio techo y propósito cuando no tenía nada. No lo olvidaré.
Pero usted no me salvó, señora Abernathy. Solo me puso en otra jaula. Cómoda, lo admito. Pero ya terminé con las jaulas. ¿Entonces se va?, preguntó Abernathy. El hombre de negocio reapareció con pánico inmediato. Perdía a su gallina de los huevos de oro. Así, sin más, después de todo lo que hice por usted. No me voy, corrigió Jack. Aún no. Le propongo un trato final. Señaló el Mustang. Voy a terminar este coche. Será la mejor máquina que haya salido de este taller. Una obra maestra. Y cuando esté listo, será suyo. Los ojos de Abernathy se iluminaron. Un coche restaurado por el legendario Jack Riley, el susurrador de autos. La publicidad por sí sola valdría una fortuna. Los coleccionistas harían fila. A cambio, siguió Jack, sereno, quiero 3 cosas. Primero, me dará el título legal de la pick-up vieja que dejó la periodista Sarah. Segundo, me dará suficientes repuestos y herramientas para montar mi propio tallercito. Nada lujoso, lo básico. Y tercero, me dejará ir. Sin contratos, sin marketing, sin más historias. Usted le dirá al mundo que el susurrador de autos se ha retirado. Diga que me fui a vivir con mi familia. Diga lo que quiera. Pero desde ese día, mi historia es mía. Fue una jugada brillante. Jack no solo compraba su libertad, vendía a Abernathy una leyenda. La obra final y magnífica del maestro antes de desvanecerse en el mito. Abernathy, astuto, vio el valor al instante. Era mejor historia que cualquier gira. Tenía dignidad, final, haría al Mustang incalculable. ¿Y las medallas?, preguntó, aún sosteniendo el corazón púrpura y la cruz. Son un regalo, dijo Jack. Un recordatorio de lo que realmente vale algunas cosas. Abernathy miró de las medallas al rostro decidido de Jack. Vio a un hombre al que subestimó profundamente, no solo un mecánico derrotado, sino un general pactando sus propios términos de rendición. Y por primera vez, sintió un respeto genuino. «Trato hecho, Jack», dijo, tendiendo la mano. Esta vez, el apretón se sintió distinto, una transacción entre iguales. El mes siguiente fue de devoción casi monástica. El mundo afuera, con sus reporteros y su curiosidad insaciable, se desvaneció. El taller se volvió santuario. Jack trabajó el Mustang con foco absoluto, una intensidad silenciosa que dejaba a los otros mecánicos en asombro. No ensamblaba piezas, insuflaba vida al acero. Elizabeth empezó a visitarlo. Al principio, visitas breves y tímidas. Le llevaba café y un sándwich, y conversaban torpemente entre olores de grasa y pintura. Le hablaba de sus hijos, sus nietos. Mark, el mayor, era callado y estudioso, lector. Luke, el menor, era pura energía, obsesionado con desarmar cosas para ver cómo funcionaban. «Es como tú», dijo una tarde, con una sonrisa pequeña y triste. A Jack le punzó el pecho. Una vida entera perdida. Un linaje del que era un extraño. Empezó a guardar piezas para sus nietos. Un carburador viejo que pulió hasta hacerlo brillar. Un juego de bujías vintage. Le explicaba a Elizabeth cómo funcionaban, las manos moviéndose con la gracia de un cirujano señalando mecanismos intrincados. A través del lenguaje del motor, trataba de hablarle a una hija casi desconocida, de conectarse con unos nietos que jamás había visto. Poco a poco, el muro entre ellos comenzó a caer. Ella vio al hombre que era ahora, no solo al fantasma que rondó su infancia. Vio su fuerza callada, su arrepentimiento profundo y sin palabras. Él, a su vez, vio a la mujer notable que había llegado a ser, fuerte, inteligente, compasiva a pesar de él. Una tarde, mientras daba los toques finales al motor, Elizabeth llevó a 2 niños. Se quedaron tímidos tras su madre, ojos abiertos ante el coche casi listo. Mark, Luke,
dijo ella suavemente. Este es su abuelo. El corazón de Jack se detuvo. Se limpió las manos y se arrodilló, con las rodillas crujiendo. Miró sus rostros curiosos. Vio sus propios ojos reflejados. «Hola», dijo, con la voz gruesa. Luke, el menor, dio un paso. Señaló el motor con un dedito sucio. «¿Cómo hace eso?», preguntó. «¿Cómo lo haces andar?». Y Jack, el hombre perdido tanto tiempo, por fin encontró el camino a casa. Empezó a explicar. Les habló de la magia de la combustión, de cómo una chispa diminuta podía crear una sinfonía de potencia. Habló no de caballos de fuerza y torque, sino de aliento y latido. No les enseñaba solo un motor, les legaba una herencia. El día que el Mustang quedó listo, era una obra de arte. La carrocería, un negro profundo y lustroso, el cromo, brillante bajo los fluorescentes. Pero la verdadera magia estaba bajo el capó. El motor era una armonía mecánica, cada parte afinada a la perfección. Cuando Jack giró la llave, no rugió, cantó. Un zumbido grave, poderoso, perfecto. Abernathy trajo a un fotógrafo profesional. Ya había vendido el coche por adelantado a un coleccionista acaudalado en Japón por una suma astronómica. La leyenda de la obra final de Jack Riley corría por el rarefacto mundo de los coleccionistas de autos de alto nivel. Jack los observó tomar fotos con una extraña sensación de desapego. No sentía orgullo de propiedad. Lo había creado, pero no le pertenecía. Era el precio que debía pagar, el rescate de su alma. Su verdadero tesoro estaba en la puerta. Elizabeth, Mark y Luke. Tras la sesión, Jack entregó las llaves a Abernathy. «Nuestro trato está cumplido», dijo. Abernathy asintió y le dio otro juego de llaves y un sobreabultado. «El título de la pick-up, como prometí», dijo, «y la escritura de un pequeño taller abandonado a las afueras. Considérelo un bono por las medallas». Carraspeó. Un raro momento de sinceridad asomó bajo el barniz. «Suerte, Jack». «Igual para usted», dijo Jack. Se alejó del reluciente Mustang sin mirar atrás. Pasó junto a filas de autos caros y sin alma. Salió de las luces brillantes al cálido sol poniente. Su familia lo esperaba. Tenía una pick-up maltrecha, una caja de herramientas viejas y un taller ruinoso. Según el mundo, era un hombre pobre. Pero al mirar a su hija y a sus nietos, con sus rostros bañados por la luz dorada del atardecer, Jack Riley supo, con una certeza que le caló los huesos, que era el hombre más rico de la tierra. Pero la libertad es complicada. Jack se había comprado la salida del contrato con Abernathy, pero no podía escapar de la leyenda que el mundo construyó a su alrededor. El pequeño taller abandonado que le dieron no resultó tan anónimo como esperaba. La gente lo encontró. No reporteros, sino personas perdidas. Personas con autos rotos y vidas rotas. Una anciana cuya única conexión con el mundo era su sedán de 20 años, a punto de morir. Un joven que había gastado su último dólar en un deportivo limón. Una madre soltera cuya minivan había muerto, amenazando sus 2 trabajos. Llegaba no solo porque era un genio, sino porque era símbolo de esperanza, el hombre que volvió de los muertos, el que podía arreglar lo inarreglable. Casi no cobraba. A veces una comida caliente, a veces la promesa de pagar hacia adelante. Su tallercito se volvió otro tipo de concesionaria. No funcionaba con dinero, funcionaba con bondad. Y con cada motor sanado, con cada vida tocada, Jack sentía que su propia alma astillada se iba recomponiendo. Por fin hacía lo que siempre estuvo llamado a hacer. No por gloria ni dinero, sino por la satisfacción profunda de volver entero lo que estaba roto. La vida tomó un ritmo nuevo,
tan constante y reconfortante como un motor bien afinado. El taller de Jack, al que simplemente llamó Segunda Oportunidad, se convirtió en un hito silencioso en el borde olvidado de la ciudad. No había letrero ni anuncios, solo la visión ocasional de un auto empujado con suavidad al interior, días después, saliendo con espíritu renovado. Sus días se llenaron con la liturgia familiar de su oficio. Llegaba al amanecer, el aire oliendo a rocío y asfalto. Su primer acto era preparar café negro fuerte en un hornillo viejo. El aroma se mezclaba con el aceite y el acero. Se paraba a la puerta, sorbiendo de una taza gruesa de cerámica, viendo despertar la ciudad. Ese momento de observación tranquila era un lujo que nunca se permitió durante los años de huida. Un momento de paz, de pertenencia. Luego trabajaba. El trabajo era constante. Arregló el motor tartamudo del coche destartalado de una estudiante de enfermería, un vehículo tan vital que ella lo llamaba su beca de 4 ruedas. Le explicó su miedo a que se descompusiera camino a sus prácticas. Al terminar, le enseñó a revisar fluidos y presión de llantas, dándole un poco de control sobre su ansiedad. No solo arregló el auto, alivió un miedo. Reconstruyó la transmisión de la camioneta de un carpintero, su única fuente de sustento. Al hombre, con manos tan callosas como las de Jack, le habían cotizado un precio en otro taller que lo habría arruinado. Jack lo hizo por el costo de piezas y la promesa de una estantería a medida para sus nietos. Enseñó con paciencia a una viuda joven, recién y trágicamente sola, a revisar aceite y cambiar una llanta, dándole una pizca de independencia en un mundo súbitamente aterrador. Su gratitud fue silenciosa, en lágrimas que Jack fingió no ver. Su pago era lo que pudieran: una bolsa de verduras del huerto comunitario, un pastel aún tibio, una torpe tarjeta de agradecimiento hecha por un niño y pegada en la pared con dibujos de autos. La mayoría de las veces, su paga era la satisfacción de ver a alguien irse con una carga menos. Su relación con Elizabeth floreció en ese mundo nuevo. Llevaba a los chicos los sábados. Eran días sagrados. Mark, el mayor, era un pensador. Se sentaba en un banquito, devorando libros, y de vez en cuando lanzaba una pregunta sorprendentemente aguda de física o ingeniería, provocado por el ballet mecánico frente a él. Abuelo, el principio de palanca que mueve una llave es el mismo que mueve un planeta. Jack sonreía e intentaba explicar la gran mecánica del universo en términos de tuercas y tornillos. Luke, en cambio, era su sombra, su aprendiz. Tenía talento natural. Sus manos pequeñas mostraban curiosidad innata y comprensión intuitiva de cómo encajan las cosas. Jack lo puso en tareas pequeñas: limpiar bujías hasta que brillaran, clasificar tornillos en latas de café, aprender los nombres y funciones de las herramientas, a las que trataba con una reverencia que lo encantaba. Le enseñó no solo la mecánica del motor, sino su filosofía. «Mira esto», dijo una tarde, levantando un carburador grasiento que estaba reconstruyendo. «La gente cree que es solo metal, resortes y chorros, pero no. Es un pulmón. Tiene que respirar justo, ni demasiado aire ni demasiado combustible. Todo es mezcla perfecta, equilibrio perfecto. Todo en la vida es equilibrio, Luke. Recuérdalo». El niño asentía, ojos muy abiertos, con una mancha de grasa perpetua en la nariz. En esos momentos, Jack no era solo abuelo. Era un puente al pasado que el niño nunca conoció y un guía a un futuro lleno de posibilidades. No arreglaba solo máquinas. Reparaba la cadena rota de su familia, eslabón por eslabón. Una tarde fresca de otoño, mientras guardaba sus herramientas, un sedán negro elegante llegó al taller. Susurró al detenerse, con una confianza discreta extraña en ese barrio.
Era el tipo de auto que no pertenecía allí. Un hombre de traje oscuro y planchado bajó. Por un instante, los viejos instintos de Jack se encendieron. Una vida de huida le pedía esconderse. Pero se mantuvo firme, secándose las manos con un trapo. Ya no huía. El hombre no era reportero ni funcionario. Se presentó como ayudante del general Davenport. El general, explicó, solicitaba una visita personal. No era una orden. El ayudante fue cuidadoso, sino una súplica de un viejo soldado a otro. Jack aceptó. Al día siguiente, se puso ropa limpia, la mejor que tenía, y condujo la pick-up de Sarah hasta la casa señorial del general. Era otro mundo. Césped impecable, robles antiguos y una riqueza silenciosa e imponente. El general lo esperaba en su estudio, un cuarto lleno de libros, mapas y fantasmas de campañas antiguas. Estaba más frágil que en sus encuentros breves en la concesionaria. Las aristas de su rostro las había suavizado la edad, pero los ojos seguían punzantes. «Sargento Riley», dijo, levantándose despacio de su gran sillón de cuero. «Es bueno verlo». «Ahora solo soy Jack, señor», respondió él, tranquilo. El general señaló una silla. «Por favor». No perdió tiempo en charla trivial. Era un hombre de propósito, incluso abatido. No lo llamé para hablar del pasado, Jack. Lo llamé porque tengo un problema. Uno que no resuelve ni el dinero ni la influencia. Jack esperaba que hablara de un auto, quizá una rareza, un rompecabezas mecánico. Pero el general señaló no el garaje, sino un portarretratos de plata en el escritorio. La foto de un joven con uniforme, la sonrisa brillante, rebosante de vida. «Mi nieto», dijo el general, con la voz gruesa por un duelo aún crudo. Se llamaba David. Sirvió 2 turnos en el conflicto más reciente. Volvió distinto, cambiado. David sobrevivió la guerra, pero la guerra sobrevivió en él. Lo perseguían lo visto y lo hecho. No podía conectar con su familia, ni sostener un empleo, ni hallar paz en su hogar. Se replegó en el silencio impenetrable de su mente. «Y ahora», dijo el general, con la voz quebrándose, fisurándose al fin su compostura militar, «se ha encerrado en el garaje. Tiene un jeep viejo, uno de los originales del tiempo de mi padre en su guerra. Pasa todo el día allí, desarmándolo y armándolo una y otra vez. No nos habla, no habla con los médicos. Solo trabaja ese motor y no puede arrancarlo. Creo que si no logra arreglar ese jeep, cree que no puede arreglarse a sí mismo». El general lo miró suplicante, sin rangos ni autoridad. «Me dijeron que habla con los motores, Jack, pero creo que hace más. Creo que entienda a los hombres que se esconden en ellos. No le pido que arregle el jeep, le pido que arregle a mi nieto». Era lo más duro que alguien le había pedido. Voluntariamente caminar al corazón de la tormenta que esquivó toda su vida, enfrentar a los fantasmas que lo persiguieron al desierto de su desesperación. Miró la foto del joven soldado, David, y se vio a sí mismo. Los mismos ojos asolados, la misma búsqueda desesperada de escape en el abrazo frío y lógico de una máquina. Tenía que hacerlo, no por el general, sino por el joven roto que él fue. A la mañana siguiente, Jack fue a la finca Davenport. No llevó su mono de mecánico, vistió ropa simple y limpia. No iba como susurrador, iba como Jack. Encontró a David en un garaje amplio y prístino, más laboratorio que taller. Era el reflejo de la foto, pero sin luz en los ojos. Estaba encorvado sobre el motor del jeep,
las manos grasientas, los hombros caídos de derrota. El garaje estaba lleno de piezas, algunas impecables, alineadas sobre telas, otras en montones de óxido. Un escenario de caos ordenado, el paisaje físico de una mente atribulada. Jack no dijo nada al principio. Se quedó en la puerta, observando, absorbiendo la escena. Vio el problema de inmediato. Una tapa del distribuidor agrietada, un cable primario, la bobina deshilachado. Soluciones de novato. Pero sabía que no se trataba del motor. No realmente. Caminó, levantó una llave del suelo. ¿Te molesta si ayudo?, preguntó bajito. David no alzó la vista. Apenas encogió los hombros. Trabajaron horas en un silencio profundo. Jack no tocó el problema principal. Empezó por los bordes. Limpió una sola bujía, con movimientos lentos y deliberados. Apretó un tornillo flojo del guardabarros. Ordenó las herramientas dispersas y las colgó en un tablero, creando una islita de orden en el mar del caos. No dio consejos. Solo trabajó a su lado, presencia constante, sin juicio. Al fin, Jack se detuvo. Miró el motor y luego a David. «Es una vieja soldado», susurró. «A veces se cansan. A veces olvidan porque pelean». David detuvo las manos sobre el bloque. Por primera vez lo miró, con ojos cansados y recelosos. «Conocí muchos jefes así», siguió Jack, la mirada lejana a través de décadas. Aguantaban palizas, balas, explosiones. Los remendábamos con lo que hubiera y los devolvíamos al combate. Pero a veces el daño no estaba afuera, era algo profundo. Un engranaje de distribución pelado por un golpe, un cojinete principal gastado por estrés, cosas que no ves, pero las oyes, un cascabeleo, un golpeteo, una vacilación. El motor pierde el corazón. Lo miró fijo. No son las piezas rotas lo más difícil de arreglar. Es el corazón. Una lágrima caliente abrió un surco limpio en la grasa de la mejilla de David. «Los dejé atrás», susurró con la voz quebrada por el desuso. «A mis amigos. Los dejé». Y entonces la historia salió a torrentes. Culpa, miedo, dolor indecible. Una emboscada en una carretera polvorienta. Un tiroteo. Una decisión en un segundo como comandante del vehículo. Él sobrevivió. Sus amigos no. Vivía con los fantasmas de los que no pudo salvar. Sus rostros en sueños, sus voces en el silencio. Jack escuchó. No interrumpió, no juzgó. Solo escuchó. Su presencia fue ancla quieta en la tormenta del chico. Ya había oído esa historia. En susurros rotos en hospitales de campaña, en el fondo de 1000 vasos de whisky. La había vivido. Cuando David terminó, el cuerpo temblando por la confesión largamente postergada, Jack puso una mano firme en su hombro. «La guerra termina», dijo, con una sabiduría hecha a golpes. «Te dicen que acabó y vuelves a casa. Pero la pelea, la verdadera pelea, por de veras regresar a casa, esa es otra batalla. Y no tienes que librarla solo». Señaló la tapa agrietada. «El corazón del motor está roto», dijo, «pero podemos arreglarlo juntos». Trabajaron toda la tarde. Jack guió las manos de David, enseñándole a cambiar la tapa, a pelar y remendar con cuidado el cable. Le explicó cómo la chispa debía estar perfectamente a tiempo, cómo la conexión más pequeña, el detalle más pasado por alto, era esencial para que todo funcionara. Mientras trabajaban, Jack habló. Le contó su propia historia, entera, como solo lo había hecho con su hija. Le habló de los hombres que perdió, de la culpa aplastante que cargó durante décadas, de los años largos y solitarios huyendo de sí mismo. Le mostró las cicatrices del alma y, al hacerlo,
Le mostró que las heridas, incluso las más profundas, pueden sanar. Cuando terminaron, el motor volvió a estar completo. «Pruébala», dijo Jack. David dudó, aterrado de fallar. Luego se sentó al volante. Tomó una bocanada temblorosa y giró la llave. El motor titubeó 1, 2 veces, y rugió a la vida. Fuerte, estable, poderoso. Un sonido de resurrección. David miró a Jack con una luz en los ojos que llevaba años extinguida. Más que un motor, era la esperanza cantando en el aire de otoño. Jack supo que su trabajo estaba hecho. No había arreglado un jeep. Había ayudado a un joven a iniciar el largo y arduo regreso a casa. Al salir del garaje, el general lo esperaba. En su rostro había gratitud profunda. Intentó ofrecer dinero, un premio, algo. Jack negó. «Es un buen chico, general. Solo escúchelo. Es todo lo que necesita, alguien que escuche». Jack volvió a su pequeño taller y a su vida tranquila. El mundo nunca sabría lo que hizo. No habría titulares ni premios. No los necesitaba. Había hallado algo mejor. Paz. Semanas después, otra pick-up llegó a su taller. Era vieja y golpeada, pero el motor ronroneaba seguro. Bajó David, afeitado, mirada clara, postura más erguida. Traía una cajita de madera trabajada con esmero. «La hice para usted», dijo, ofreciéndola. Jack la abrió. Dentro, organizadas en terciopelo medida, había herramientas antiguas de relojero, cada una pulida hasta brillar. «Mi otro abuelo arreglaba relojes», dijo David, con una sonrisa genuina. Decía que todo era encontrar el ritmo otra vez, después de que algo lo detiene. Pensé que usted lo entendería. Jack miró al joven, a la vida que recomenzaba frente a él. Vio el pasado y el futuro, el soldado que fue y el hombre en el que David podía convertirse. El círculo se había cerrado. Esa tarde, mientras el sol se escondía alargando sombras en el piso de concreto, Jack limpiaba sus herramientas. Su hija y sus nietos llegarían pronto a cenar. Ya parecía flotar el aroma de la comida de Elizabeth. Oyó un ruido y levantó la vista. Un muchacho, casi adolescente, estaba en la puerta. La ropa hecha jirones, el cuerpo enjuto, los ojos llenos de un hambre conocida. Miró una motocicleta descompuesta en la esquina, llanta ponchada, cadena hecha nudo, y luego a Jack. Con voz temblorosa, apenas un susurro, preguntó: «Señor, ¿puedo arreglarla por una comida?» Jack lo miró y, por una fracción de segundo, se vio a sí mismo, un fantasma bajo la lluvia frente a un concesionario lujoso, una vida atrás. Pero el hombre que estaba en el taller ahora no era un fantasma. Era sólido, presente, entero. Sonrió, una sonrisa cálida que alcanzó sus ojos azules desteñidos y suavizó las arrugas del cansancio. Tomó un trapo limpio y se lo lanzó al chico. «Hijo», dijo, con voz suave pero firme, «no tienes que arreglarla por una comida, pero puedes ayudarme a arreglarla, y luego comemos juntos». Gracias por seguir esta historia. Si te gustó, suscríbete y cuéntanos abajo qué piensas. ¿Desde dónde la ves? Déjalo en los comentarios. Mantente atento para más historias inmersivas.